Esa lucidez viene escoltada por el amor intelectual hacia Dios, que es el amor de Dios hacia sí mismo a través de ti. En esas horas iniciales hay una paz imperturbable para quien vivió en el entendimiento. No existen dudas, pues éstas nacían de la ignorancia. No hay anhelos frustrados porque estos surgían de la sensación de carencia, y ahora ves que siempre fuiste la totalidad. Es como despertar de un sueño vívido. Durante el sueño todo parecía crucial, pero al despertar ves que era una proyección, y que, aunque las emociones eran reales, los hechos no sucedieron como creías. Spinoza menciona el conatus, el esfuerzo de cada ente por mantenerse en su ser. En vida, este impulso se manifiesta mediante el cuerpo y la mente. Pero el conatus no es el cuerpo en sí, sino tu participación en la potencia ilimitada. Al morir, el conatus individual en su forma específica cesa, pero la energía que lo movía se reintegra al flujo infinito. Como un vaso de agua vertido en un río, la forma del recipiente se pierde, pero el agua se une al cauce. Nunca dejó de ser río. En ese período también ocurre el desprendimiento de las pasiones, emociones que brotan de ideas confusas. Cuando no entiendes por qué algo te afecta, reaccionas con miedo o ira. Al morir el cuerpo, estas pasiones mueren, pues dependían de la imaginación física. No puedes temer al daño si no hay cuerpo que dañar. Si te identificaste solo con tus miedos y deseos, la muerte te deja vacío. Pero si fomentaste afectos activos basados en la verdad, eso permanece. La mente humana no puede ser destruida totalmente. Queda algo de ella que es eterno. No es una parte espacial, sino una cualidad de haber participado en la verdad. El deceso revela lo que siempre estuvo bajo la superficie. Si hay comprensión acumulada, hay continuidad en lo eterno. Si solo hay apegos, hay disolución. Pero la sustancia infinita siempre prosigue su danza natural. La muerte no te otorgará nada que no poseas ya, solo retirará los obstáculos para ver lo que ya eres. Por ello, el sabio medita sobre la vida, no sobre la muerte. Si comprendes la vida, entiendes que la muerte es una transformación natural, no un enemigo. Es la limpieza del cristal a través del cual mirabas la realidad. La libertad consiste en actuar según tu propia naturaleza. La muerte es la libertad máxima si construiste una esencia que no dependiera solo del cuerpo. ¿Cómo vivir entonces? Cada momento de lucidez es un acto de edificación de tu eternidad. No acumulas puntos para un juicio, creas la sustancia de lo que serás cuando lo temporal caiga. En esas horas iniciales verás el resultado de tu vida sin máscaras ni narrativas. Esa verdad será tu eternidad o tu olvido. Spinoza, excomulgado y humilde pulidor de lentes, nos dejó una idea radical. La salvación es comprensión y la condena es ignorancia. No necesitas templos, solo ver con claridad. Al final, si comprendiste, descubrirás que no hay muerte, porque nunca hubo un yo aislado que pudiera morir. En ese periodo inicial, también ocurre algo que podríamos denominar una revisión, pero no en el sentido de visualizar un filme de tu trayectoria. Es más bien que, sin el estorbo del cuerpo, sin la urgencia de responder a impulsos externos y sin el clamor mental de la supervivencia biológica, tu psique capta de forma natural los vínculos de causa y efecto que rigieron tu vida. Observas con nitidez absoluta cómo cada acto emanaba necesariamente de tu naturaleza en aquel entonces, cómo cada idea fue provocada por pensamientos previos y cómo cada sentimiento fue el fruto inevitable de tu lucidez o de tu carencia de ella. No existe remordimiento en esta percepción, pues la culpa precisa de la fantasía del libre albedrío caprichoso. Spinoza descarta tal ilusión. No tuviste la libertad de ser distinto a quien fuiste. Solo podrías haber sido diferente si hubieras comprendido de otro modo, y no puedes asimilar aquello para lo que no estabas preparado.
Entonces, lo que sucede es una suerte de entendimiento global de tu existencia, no como un veredicto moral, sino como una visión nítida de la necesidad que permeó cada instante. Esta comprensión es, de por sí, emancipadora, pues disuelve todo rencor, arrepentimiento o fantasía de que los eventos pudieron ser distintos. Simplemente ocurrieron como debían, dadas las causas operantes. Esta aceptación íntegra es lo que Spinoza denomina beatitud, el júbilo máximo de comprender tu sitio en el orden perenne. Conforme pasan esas primeras horas, la frontera entre tú y el resto de lo existente se torna más sutil. No es que te fusiones con algo ajeno, pues nunca hubo una partición real, es que el espejismo de la separación finalmente se muestra como tal. Piensa en un intérprete que se ha sumergido tanto en su rol que olvidó su verdadera identidad. Por años se vinculó totalmente con el personaje. Al concluir la función hay un momento de extravío, de no saber quién se es sin el papel, pero luego retorna la memoria. Nunca fui únicamente el personaje, siempre fui el intérprete representándolo. Con ese recuerdo llega un consuelo inmenso, pues el actor no fallece cuando el personaje termina su participación, simplemente deja de actuar ese papel. Para Spinoza, tu vida es la función, tu personalidad es el personaje, y lo que realmente eres es la sustancia infinita representando ese papel por un tiempo. La muerte es el cierre del acto. No hay otra función aguardándote, al menos no en el sentido de que el mismo personaje prosiga en otra escena. Pero el actor, la sustancia, nunca cesó de ser. Hay algo profundamente liberador en esta perspectiva, aunque también algo que puede parecer frío para quienes se aferran a su individualidad. Spinoza no te asegura que tu yo persistirá, ni el reencuentro con seres queridos en un Edén. Lo que brinda es la oportunidad de superar el pavor a la muerte, entendiendo que lo que eres esencialmente nunca puede fenecer al ser idéntico a la realidad misma. Surge como lo único que realmente constituye tu ser. Aunque debemos ser cautelosos con el lenguaje, ya que las palabras que empleamos para narrar esto inevitablemente alteran lo que buscamos indicar. No existe un tú que permanezca observando su propio deceso como si contemplara una grabación de su vida. No hay una prolongación de tu relato personal en otro contexto. Lo que Spinoza propone es mucho más drástico y para muchos más complejo de asimilar. Tu individualidad, tal como la percibes, es un espejismo generado por la visión restringida de la imaginación. No es que tú seas irreal, sino que lo que supones ser, ese relato estructurado de un individuo autónomo que nació, habitó y fenecerá, es la ilusión. Lo que verdaderamente eres es la substancia infinita contemplándose a sí misma desde un ángulo particular durante un lapso acotado. En los momentos posteriores al fallecimiento, ese ángulo específico se deshace. Imagina que has pasado toda tu existencia observando el entorno a través de un caleidoscopio. Cada cuadro que captas está fragmentado y distorsionado por los cristales del aparato. ¿Supones que el mundo es realmente de esa forma? De pronto, el instrumento se quiebra y por primera vez observas sin interferencias. No es que veas algo novedoso, sino que percibes lo que siempre estuvo allí sin los tamices que lo alteraban. Para Spinoza, el organismo y la imaginación son ese caleidoscopio. El deceso es su fractura. Lo que resta es la observación directa. Ahora bien, ¿qué define qué porción de ti perdura de forma perenne? Spinoza es tajante. Depende de la fracción de tu psique que en vida alcanzó los estratos superiores de saber. Alguien que existió plenamente identificado con su cuerpo, sus impulsos inmediatos y sus temores inmediatos, posee muy poco que sea eterno. El fin para esa persona es casi una aniquilación total, pues casi todo lo que consideraba su ser dependía de lo físico. Es como un inmueble erigido sobre arena. Cuando llega la marea, nada permanece. En contraste, quien cultivó el entendimiento,
quien aprendió a ver las cosas desde la óptica de la eternidad y desarrolló el amor intelectual a Dios, posee una parte esencial de su mente que ya es perpetua. Para ese individuo, morir es simplemente desprenderse de lo transitorio para exponer lo que siempre fue verdadera. Esto no es un asunto de dogma ni de esperanza. Para Spinoza, es una geometría del ser. Es la conformación misma de la realidad. No puedes evadirla recurriendo a convicciones o ritos. Solo puedes comprenderla y actuar en consecuencia. Y aquí reside la realidad que no se nos suele decir. No hay un veredicto tras la muerte. No existe un estrado divino, ni galardones o escarmientos impuestos por un poder externo. No obstante, existen derivaciones absolutas. Si viviste en el desconocimiento, aferrado a quimeras y vinculado a lo caduco, entonces el deceso te suprime casi íntegramente, porque casi nada de lo que creías ser era auténtico. Si viviste en la lucidez, con libertad y amando la integridad de lo existente, entonces la muerte simplemente te reintegra a tu esencia verdadera, que jamás estuvo aislada ni restringida. Por lo tanto, en esas horas iniciales tras la partida, mientras el organismo inicia su degradación, ocurre una mudanza en el modo de existir de la psique. La zona de tu mente que dependía íntegramente del cuerpo, que era pura imaginación y reactividad sensorial, se deshace junto con el organismo. Es como si se interrumpiera la iluminación de un escenario. Las secuencias, los roles, el argumento de tu biografía individual, todo eso se esfuma. Pero si en vida cultivaste el raciocinio y primordialmente la ciencia intuitiva, si aprendiste a observar las cosas no desde el sesgo limitado de tus apetitos y miedos, sino desde la óptica de la perpetuidad, subspecie aeternitatis, entonces existe algo en ti que no se disuelve, pues jamás estuvo supeditado al paso del tiempo. Visualiza que tu vida es similar a una onda en el piélago. La onda posee una configuración propia, una altitud, un rumbo y una permanencia. Aparenta ser algo independiente del resto del mar. Sin embargo, en realidad la onda no es más que el océano mismo manifestándose transitoriamente de ese modo. Cuando la onda se deshace en la ribera, ¿perece? En un sentido, sí, esa configuración específica se pierde, pero el fluido que integraba la onda sigue siendo océano, jamás dejó de serlo. Para Spinoza, tu identidad individual es como la forma de esa onda. Al morir, esa forma se desvanece, pero lo que verdaderamente eres, tu integración en la sustancia ilimitada, eso no puede perecer, pues nunca tuvo un nacimiento, simplemente es. En esas primeras horas, si pudiéramos narrarlo desde una perspectiva interna, se experimentaría una sensación creciente de amplitud. No es que tu conciencia se dilate en el espacio físico, pues el espacio es una noción de la imaginación corpórea. Es más bien que las fronteras que delimitaban tu yo se tornan difusas, permeables y traslúcidas. Todo lo que te hacía sentirte aislado del resto de lo existente, la piel, las ideas recurrentes, los esquemas emocionales, las etiquetas sociales, todo eso comienza a perder solidez. No constituye un proceso violento ni aflictivo, pues el dolor también está supeditado al organismo. Se asemeja más a un abandono, a un reposo en algo que siempre estuvo presente, pero que no lograste divisar con nitidez por estar demasiado absorto en ser alguien. Spinoza afirma algo asombroso en su ética, que sentimos y comprobamos que somos eternos. No señala que creamos o esperemos serlo, afirma que lo percibimos y vivenciamos. Esto indica que hay una dimensión de tu vivencia actual que ya hace contacto con lo perpetuo. Tal vez en esos instantes inusuales de calma profunda, de observación silente o de vínculo auténtico con algo superior, estás rozando esa eternidad que no se ubica en el porvenir, sino en el trasfondo de la hora. Al morir, lo que sucede es que esa dimensión deja de estar velada por el clamor de la existencia orgánica. Entonces, ¿qué acontece cuando tu organismo deja de operar? Cuando el pulso se interrumpe, cuando la actividad neuronal se apaga, cuando la respiración se detiene para siempre. ¿Qué sucede con esa faceta tuya que es raciocinio, conciencia y vivencia personal?
Es aquí donde el pensamiento de Spinoza se torna inquietante y simultáneamente extrañamente reconfortante. Para él, el fallecimiento del cuerpo no representa la aniquilación total de tu ser, pero tampoco el inicio de una existencia en el más allá en términos convencionales. Es una mudanza, una mutación, una nueva forma de integrarse en la realidad durante esas horas primeras. Lo inicial es el derrumbe de lo que Spinoza denomina imaginación. En su esquema, la imaginación no es meramente la facultad de generar representaciones mentales, es el modo en que tu mente, al estar ligada a un cuerpo específico, capta el entorno mediante los sentidos. Es tu vivencia directa de estar presente, percibiendo tonalidades, texturas y sonidos. Toda tu existencia consciente habitual está mediada por esta imaginación orgánica. Tus memorias se cimentan en vivencias sensoriales. Tu noción del yo se edifica sobre la persistencia de dichas experiencias. Al morir el cuerpo, este andamiaje se desmorona. Los ojos dejan de captar luz, los oídos ya no procesan ondas sonoras, la dermis no percibe. Con ello, toda la estructura de tu identidad cotidiana empieza a evaporarse. No obstante, aquí reside el punto fundamental. Spinoza diferencia 3 categorías de saber. La primera es la imaginación, ya mencionada, que es el saber sensorial y parcial. La segunda es la razón, el saber de los orígenes y las normativas universales, la aptitud para comprender cómo los elementos se vinculan por necesidad. La tercera, y la más elevada, es la denominada ciencia intuitiva, o conocimiento del tercer género, una aprehensión directa de cómo cada elemento singular emana de la esencia eterna de Dios. Es percibir la perpetuidad en lo efímero, lo ilimitado en lo restringido, la inevitabilidad absoluta en cada pormenor de la existencia. En vida, la mayoría de los individuos habitan casi totalmente en el primer peldaño, en la imaginación. Se hallan cautivos en el torrente de sensaciones, afectos reactivos, anhelos volátiles y temores programados. Algunos desarrollan el segundo peldaño, la razón, y asimilan las leyes que rigen el cosmos y su propia esencia. Muy escasos sujetos alcanzan el tercer nivel, esa percepción intuitiva de la totalidad. Spinoza plantea que en la medida en que durante tu existencia hayas fomentado los niveles elevados de saber, en esa misma medida tu mente posee algo perenne. No es que tu conciencia sobreviva como un ente autónomo vagando en un espectro astral, es que una porción de tu psique, la que aprehende las verdades eternas y participa del saber absoluto, esa fracción ya es perpetua. No se tornará eterna tras el deceso, ya lo es en el presente. El fallecimiento simplemente pone al descubierto lo que siempre existió. Visualiza por un instante que te encuentras en un lecho clínico, o tal vez en tu propio dormitorio, envuelto en un entorno silente. Tu inhalación se torna pausada, más distanciada entre sí. Cada toma de aire aparenta demandar una energía sobrehumana. Y de pronto, en un punto temporal que te resulta imposible precisar, ocurre una transformación. No se manifiesta un estruendo divino ni una luminiscencia cegadora al concluir un pasadizo. No aguardan potestades celestiales ni entidades malignas. Se presenta algo mucho más inusual y abismal, un concepto que la doctrina de Baruch Spinoza ha intentado esclarecer por siglos: la pervivencia de la existencia bajo una configuración distinta. ¿Qué sucede verdaderamente en esos momentos iniciales tras el cese de los latidos cardíacos? ¿Qué percibe tu psique cuando ya no se halla vinculada al organismo que la albergó por décadas? La aclaración que estás por hallar podría modificar íntegramente tu percepción no solo del fallecimiento, sino de cada instante de tu vida actual. Si esta indagación resuena en tu interior, si percibes que estás alcanzando una certeza que sobrepasa las contestaciones simplistas que nos inculcan en la infancia, permanece aquí. Únete a este canal, activa las notificaciones y manifiesta tu apoyo, pues lo que edificamos colectivamente no es un pasatiempo insustancial. Es un ámbito donde las interrogantes más complejas hallan compañía, donde tu anhelo de entendimiento se vincula con el de miles de individuos que, al igual que tú, rechazan una existencia superficial. Ahora exploremos el enigma. Spinoza jamás redactó textos específicos sobre las horas inmediatas al deceso físico. No obstante, toda su estructura filosófica se dirige hacia una interpretación profunda de nuestra esencia y de lo que perdura cuando el cuerpo se extingue. Para asimilar lo que acontece en ese periodo inicial,
es imperativo descifrar qué eres en este preciso momento. Mientras procesas estas palabras, mientras inhalas y razonas, bajo la óptica de Spinoza, no constituyes un espíritu eterno confinado en un envase perecedero. No eres un ente ajeno a la naturaleza que te circunda. Eres, por el contrario, una manifestación finita de la sustancia ilimitada. Representas una expresión específica, transitoria y sin fronteras, de algo perenne y vasto que Spinoza denomina Dios, o naturaleza, términos que en su andamiaje intelectual son equivalentes. Todo lo existente, tú, yo, los astros, el aire, las ideas, las sensaciones, conforman una sola sustancia que se manifiesta de incontables formas. Ahora bien, esta sustancia posee infinitas propiedades, aunque los seres humanos únicamente tenemos acceso a dos: la extensión y el pensamiento. La extensión comprende el plano material, tu físico, tus células nerviosas, el órgano que bombea sangre. El pensamiento abarca el plano intelectivo, tus nociones, tus reminiscencias, tu percepción de identidad. Spinoza recalca que la psique y el organismo no son dos elementos distintos vinculados de forma enigmática, sino dos maneras de captar la misma realidad. Eres una unidad observada desde dos ángulos. Cuando tu físico se desplaza, tu psique procesa. Cuando tu mente determina, tu cuerpo ejecuta. No existe un espectro dentro del mecanismo. Hay una realidad única manifestándose en dos planos paralelos. Esa lucidez viene escoltada por el amor intelectual hacia Dios, que es el amor de Dios hacia sí mismo a través de ti. En esas horas iniciales hay una paz imperturbable para quien vivió en el entendimiento. No existen dudas, pues éstas nacían de la ignorancia. No hay anhelos frustrados porque estos surgían de la sensación de carencia, y ahora ves que siempre fuiste la totalidad. Es como despertar de un sueño vívido. Durante el sueño todo parecía crucial, pero al despertar ves que era una proyección, y que, aunque las emociones eran reales, los hechos no sucedieron como creías. Spinoza menciona el conatus, el esfuerzo de cada ente por mantenerse en su ser. En vida, este impulso se manifiesta mediante el cuerpo y la mente. Pero el conatus no es el cuerpo en sí, sino tu participación en la potencia ilimitada. Al morir, el conatus individual en su forma específica cesa, pero la energía que lo movía se reintegra al flujo infinito. Como un vaso de agua vertido en un río, la forma del recipiente se pierde, pero el agua se une al cauce. Nunca dejó de ser río. En ese período también ocurre el desprendimiento de las pasiones, emociones que brotan de ideas confusas. Cuando no entiendes por qué algo te afecta, reaccionas con miedo o ira. Al morir el cuerpo, estas pasiones mueren, pues dependían de la imaginación física. No puedes temer al daño si no hay cuerpo que dañar. Si te identificaste solo con tus miedos y deseos, la muerte te deja vacío. Pero si fomentaste afectos activos basados en la verdad, eso permanece. La mente humana no puede ser destruida totalmente. Queda algo de ella que es eterno. No es una parte espacial, sino una cualidad de haber participado en la verdad. El deceso revela lo que siempre estuvo bajo la superficie. Si hay comprensión acumulada, hay continuidad en lo eterno. Si solo hay apegos, hay disolución. Pero la sustancia infinita siempre prosigue su danza natural. La muerte no te otorgará nada que no poseas ya, solo retirará los obstáculos para ver lo que ya eres. Por ello, el sabio medita sobre la vida, no sobre la muerte. Si comprendes la vida, entiendes que la muerte es una transformación natural, no un enemigo. Es la limpieza del cristal a través del cual mirabas la realidad. La libertad consiste en actuar según tu propia naturaleza. La muerte es la libertad máxima si construiste una esencia que no dependiera solo del cuerpo. ¿Cómo vivir entonces? Cada momento de lucidez es un acto de edificación de tu eternidad. No acumulas puntos para un juicio.
creas la sustancia de lo que serás cuando lo temporal caiga. En esas horas iniciales verás el resultado de tu vida sin máscaras ni narrativas. Esa verdad será tu eternidad o tu olvido. Spinoza, excomulgado y humilde pulidor de lentes, nos dejó una idea radical. La salvación es comprensión y la condena es ignorancia. No necesitas templos, solo ver con claridad. Al final, si comprendiste, descubrirás que no hay muerte, porque nunca hubo un yo aislado que pudiera morir. En ese periodo inicial, también ocurre algo que podríamos denominar una revisión, pero no en el sentido de visualizar un filme de tu trayectoria. Es más bien que, sin el estorbo del cuerpo, sin la urgencia de responder a impulsos externos y sin el clamor mental de la supervivencia biológica, tu psique capta de forma natural los vínculos de causa y efecto que rigieron tu vida. Observas con nitidez absoluta cómo cada acto emanaba necesariamente de tu naturaleza en aquel entonces, cómo cada idea fue provocada por pensamientos previos y cómo cada sentimiento fue el fruto inevitable de tu lucidez o de tu carencia de ella. No existe remordimiento en esta percepción, pues la culpa precisa de la fantasía del libre albedrío caprichoso. Spinoza descarta tal ilusión. No tuviste la libertad de ser distinto a quien fuiste. Solo podrías haber sido diferente si hubieras comprendido de otro modo, y no puedes asimilar aquello para lo que no estabas preparado. Entonces, lo que sucede es una suerte de entendimiento global de tu existencia, no como un veredicto moral, sino como una visión nítida de la necesidad que permeó cada instante. Esta comprensión es, de por sí, emancipadora, pues disuelve todo rencor, arrepentimiento o fantasía de que los eventos pudieron ser distintos. Simplemente ocurrieron como debían, dadas las causas operantes. Esta aceptación íntegra es lo que Spinoza denomina beatitud, el júbilo máximo de comprender tu sitio en el orden perenne. Conforme pasan esas primeras horas, la frontera entre tú y el resto de lo existente se torna más sutil. No es que te fusiones con algo ajeno, pues nunca hubo una partición real. Es que el espejismo de la separación finalmente se muestra como tal. Piensa en un intérprete que se ha sumergido tanto en su rol que olvidó su verdadera identidad. Por años se vinculó totalmente con el personaje. Al concluir la función, hay un momento de extravío, de no saber quién se es sin el papel, pero luego retorna la memoria. Nunca fui únicamente el personaje, siempre fui el intérprete representándolo. Con ese recuerdo llega un consuelo inmenso, pues el actor no fallece cuando el personaje termina su participación. Simplemente deja de actuar ese papel. Para Spinoza, tu vida es la función, tu personalidad es el personaje, y lo que realmente eres es la sustancia infinita representando ese papel por un tiempo. La muerte es el cierre del acto. No hay otra función aguardándote, al menos no en el sentido de que el mismo personaje prosiga en otra escena, pero el actor, la sustancia, nunca cesó de ser. Hay algo profundamente liberador en esta perspectiva, aunque también algo que puede parecer frío para quienes se aferran a su individualidad. Spinoza no te asegura que tu yo persistirá, ni el reencuentro con seres queridos en un Edén. Lo que brinda es la oportunidad de superar el pavor a la muerte, entendiendo que lo que eres esencialmente nunca puede fenecer al ser idéntico a la realidad misma. Surge como lo único que realmente constituye tu ser. Aunque debemos ser cautelosos con el lenguaje, ya que las palabras que empleamos para narrar esto inevitablemente alteran lo que buscamos indicar. No existe un tú que permanezca observando su propio deceso como si contemplara una grabación de su vida. No hay una prolongación de tu relato personal en otro contexto. Lo que Spinoza propone es mucho más drástico y para muchos más complejo de asimilar. Tu individualidad, tal como la percibes, es un espejismo generado por la visión restringida de la imaginación. No es que tú seas irreal, sino que lo que supones ser, ese relato estructurado de un individuo autónomo que nació, habitó y fenecerá, es la ilusión. Lo que verdaderamente eres es la substancia infinita contemplándose a sí misma desde un ángulo particular durante un lapso acotado.
En los momentos posteriores al fallecimiento, ese ángulo específico se deshace. Imagina que has pasado toda tu existencia observando el entorno a través de un caleidoscopio. Cada cuadro que captas está fragmentado y distorsionado por los cristales del aparato. ¿Supones que el mundo es realmente de esa forma? De pronto, el instrumento se quiebra y por primera vez observas sin interferencias. No es que veas algo novedoso, sino que percibes lo que siempre estuvo allí sin los tamices que lo alteraban. Para Spinoza, el organismo y la imaginación son ese caleidoscopio. El deceso es su fractura. Lo que resta es la observación directa. Ahora bien, ¿qué define qué porción de ti perdura de forma perenne? Spinoza es tajante. Depende de la fracción de tu psique que en vida alcanzó los estratos superiores de saber. Alguien que existió plenamente identificado con su cuerpo, sus impulsos inmediatos y sus temores inmediatos, posee muy poco que sea eterno. El fin para esa persona es casi una aniquilación total, pues casi todo lo que consideraba su ser dependía de lo físico. Es como un inmueble erigido sobre arena. Cuando llega la marea, nada permanece. En contraste, quien cultivó el entendimiento, quien aprendió a ver las cosas desde la óptica de la eternidad y desarrolló el amor intelectual a Dios, posee una parte esencial de su mente que ya es perpetua. Para ese individuo, morir es simplemente desprenderse de lo transitorio para exponer lo que siempre fue verdadera. Esto no es un asunto de dogma ni de esperanza. Para Spinoza, es una geometría del ser. Es la conformación misma de la realidad. No puedes evadirla recurriendo a convicciones o ritos. Solo puedes comprenderla y actuar en consecuencia. Y aquí reside la realidad que no se nos suele decir. No hay un veredicto tras la muerte. No existe un estrado divino, ni galardones o escarmientos impuestos por un poder externo. No obstante, existen derivaciones absolutas. Si viviste en el desconocimiento, aferrado a quimeras y vinculado a lo caduco, entonces el deceso te suprime casi íntegramente, porque casi nada de lo que creías ser era auténtico. Si viviste en la lucidez, con libertad y amando la integridad de lo existente, entonces la muerte simplemente te reintegra a tu esencia verdadera, que jamás estuvo aislada ni restringida. Por lo tanto, en esas horas iniciales tras la partida, mientras el organismo inicia su degradación, ocurre una mudanza en el modo de existir de la psique. La zona de tu mente que dependía íntegramente del cuerpo, que era pura imaginación y reactividad sensorial, se deshace junto con el organismo. Es como si se interrumpiera la iluminación de un escenario. Las secuencias, los roles, el argumento de tu biografía individual, todo eso se esfuma. Pero si en vida cultivaste el raciocinio y primordialmente la ciencia intuitiva, si aprendiste a observar las cosas no desde el sesgo limitado de tus apetitos y miedos, sino desde la óptica de la perpetuidad, subspecie a eternitatis, entonces existe algo en ti que no se disuelve, pues jamás estuvo supeditado al paso del tiempo. Visualiza que tu vida es similar a una onda en el piélago. La onda posee una configuración propia, una altitud, un rumbo y una permanencia. Aparenta ser algo independiente del resto del mar. Sin embargo, en realidad la onda no es más que el océano mismo manifestándose transitoriamente de ese modo. Cuando la onda se deshace en la ribera, ¿perece? En un sentido, sí, esa configuración específica se pierde, pero el fluido que integraba la onda sigue siendo océano, jamás dejó de serlo. Para Spinoza, tu identidad individual es como la forma de esa onda. Al morir, esa forma se desvanece, pero lo que verdaderamente eres, tu integración en la sustancia ilimitada, eso no puede perecer, pues nunca tuvo un nacimiento, simplemente es. En esas primeras horas, si pudiéramos narrarlo desde una perspectiva interna, se experimentaría una sensación creciente de amplitud. No es que tu conciencia se dilate en el espacio físico, pues el espacio es una noción de la imaginación corpórea.
Es más bien que las fronteras que delimitaban tu yo se tornan difusas, permeables y traslúcidas. Todo lo que te hacía sentirte aislado del resto de lo existente, la piel, las ideas recurrentes, los esquemas emocionales, las etiquetas sociales, todo eso comienza a perder solidez. No constituye un proceso violento ni aflictivo, pues el dolor también está supeditado al organismo. Se asemeja más a un abandono, a un reposo en algo que siempre estuvo presente, pero que no lograste divisar con nitidez por estar demasiado absorto en ser alguien. Spinoza afirma algo asombroso en su Ética, que sentimos y comprobamos que somos eternos. No señala que creamos o esperemos serlo, afirma que lo percibimos y vivenciamos. Esto indica que hay una dimensión de tu vivencia actual que ya hace contacto con lo perpetuo. Tal vez en esos instantes inusuales de calma profunda, de observación silente o de vínculo auténtico con algo superior, estás rozando esa eternidad que no se ubica en el porvenir, sino en el trasfondo de la hora. Al morir, lo que sucede es que esa dimensión deja de estar velada por el clamor de la existencia orgánica. Entonces, ¿qué acontece cuando tu organismo deja de operar? Cuando el pulso se interrumpe, cuando la actividad neuronal se apaga, cuando la respiración se detiene para siempre. ¿Qué sucede con esa faceta tuya que es raciocinio, conciencia y vivencia personal? Es aquí donde el pensamiento de Spinoza se torna inquietante y simultáneamente extrañamente reconfortante. Para él, el fallecimiento del cuerpo no representa la aniquilación total de tu ser, pero tampoco el inicio de una existencia en el más allá en términos convencionales. Es una mudanza, una mutación, una nueva forma de integrarse en la realidad durante esas horas primeras. Lo inicial es el derrumbe de lo que Spinoza denomina imaginación. En su esquema, la imaginación no es meramente la facultad de generar representaciones mentales, es el modo en que tu mente, al estar ligada a un cuerpo específico, capta el entorno mediante los sentidos. Es tu vivencia directa de estar presente, percibiendo tonalidades, texturas y sonidos. Toda tu existencia consciente habitual está mediada por esta imaginación orgánica. Tus memorias se cimentan en vivencias sensoriales. Tu noción del yo se edifica sobre la persistencia de dichas experiencias. Al morir el cuerpo, este andamiaje se desmorona. Los ojos dejan de captar luz, los oídos ya no procesan ondas sonoras, la dermis no percibe. Con ello, toda la estructura de tu identidad cotidiana empieza a evaporarse. No obstante, aquí reside el punto fundamental. Spinoza diferencia tres categorías de saber. La primera es la imaginación, ya mencionada, que es el saber sensorial y parcial. La segunda es la razón, el saber de los orígenes y las normativas universales, la aptitud para comprender cómo los elementos se vinculan por necesidad. La tercera, y la más elevada, es la denominada ciencia intuitiva, o conocimiento del tercer género, una aprehensión directa de cómo cada elemento singular emana de la esencia eterna de Dios. Es percibir la perpetuidad en lo efímero, lo ilimitado en lo restringido, la inevitabilidad absoluta en cada pormenor de la existencia. En vida, la mayoría de los individuos habitan casi totalmente en el primer peldaño, en la imaginación. Se hallan cautivos en el torrente de sensaciones, afectos reactivos, anhelos volátiles y temores programados. Algunos desarrollan el segundo peldaño, la razón, y asimilan las leyes que rigen el cosmos y su propia esencia. Muy escasos sujetos alcanzan el tercer nivel, esa percepción intuitiva de la totalidad. Spinoza plantea que en la medida en que durante tu existencia hayas fomentado los niveles elevados de saber, en esa misma medida tu mente posee algo perenne. No es que tu conciencia sobreviva como un ente autónomo vagando en un espectro astral, es que una porción de tu psique, la que aprehende las verdades eternas y participa del saber absoluto, esa fracción ya es perpetua. No se tornará eterna tras el deceso, ya lo es en el presente. El fallecimiento simplemente pone al descubierto lo que siempre existió. Visualiza por un instante que te encuentras en un lecho clínico, o tal vez en tu propio dormitorio, envuelto en un entorno silente. Tu inhalación se torna pausada, más distanciada entre sí. Cada toma de aire aparenta demandar una energía sobrehumana. Y de pronto, en un punto temporal que te resulta imposible precisar, ocurre una transformación. No se manifiesta un estruendo divino ni una luminiscencia cegadora al concluir un pasadizo. No aguardan potestades celestiales ni entidades malignas. Se presenta algo mucho más inusual y abismal,
un concepto que la doctrina de Baruch Spinoza ha intentado esclarecer por siglos: la pervivencia de la existencia bajo una configuración distinta. ¿Qué sucede verdaderamente en esos momentos iniciales tras el cese de los latidos cardíacos? ¿Qué percibe tu psique cuando ya no se halla vinculada al organismo que la albergó por décadas? La aclaración que estás por hallar podría modificar íntegramente tu percepción no solo del fallecimiento, sino de cada instante de tu vida actual. Si esta indagación resuena en tu interior, si percibes que estás alcanzando una certeza que sobrepasa las contestaciones simplistas que nos inculcan en la infancia, permanece aquí. Únete a este canal, activa las notificaciones y manifiesta tu apoyo, pues lo que edificamos colectivamente no es un pasatiempo insustancial. Es un ámbito donde las interrogantes más complejas hallan compañía, donde tu anhelo de entendimiento se vincula con el de miles de individuos que, al igual que tú, rechazan una existencia superficial. Ahora exploremos el enigma. Spinoza jamás redactó textos específicos sobre las horas inmediatas al deceso físico. No obstante, toda su estructura filosófica se dirige hacia una interpretación profunda de nuestra esencia y de lo que perdura cuando el cuerpo se extingue. Para asimilar lo que acontece en ese período inicial, es imperativo descifrar qué eres en este preciso momento. Mientras procesas estas palabras, mientras inhalas y razonas, bajo la óptica de Spinoza, no constituyes un espíritu eterno confinado en un envase perecedero. No eres un ente ajeno a la naturaleza que te circunda. Eres, por el contrario, una manifestación finita de la sustancia ilimitada. Representas una expresión específica, transitoria y sin fronteras, de algo perenne y vasto que Spinoza denomina Dios o naturaleza, términos que en su andamiaje intelectual son equivalentes. Todo lo existente, tú, yo, los astros, el aire, las ideas, las sensaciones, conforman una sola sustancia que se manifiesta de incontables formas. Ahora bien, esta sustancia posee infinitas propiedades, aunque los seres humanos únicamente tenemos acceso a dos: la extensión y el pensamiento. La extensión comprende el plano material, tu físico, tus células nerviosas, el órgano que bombea sangre. El pensamiento abarca el plano intelectivo, tus nociones, tus reminiscencias, tu percepción de identidad. Spinoza recalca que la psique y el organismo no son dos elementos distintos vinculados de forma enigmática, sino dos maneras de captar la misma realidad. Eres una unidad observada desde dos ángulos. Cuando tu físico se desplaza, tu psique procesa. Cuando tu mente determina, tu cuerpo ejecuta. No existe un espectro dentro del mecanismo. Hay una realidad única manifestándose en dos planos paralelos.